faringomigdalina, ¿sí? Donde dentro de esto, bueno, los procesos en general se llaman faringoamigdalitis, ¿sí? Dentro de estos procesos se los pueden clasificar en dos grandes grupos, que son las faringomigdalitis agudas y las faringoamigdalitis crónicas. Dentro de las faringomigdalitis agudas, que son por ahí las más frecuentes y las que van a estar más habituados ustedes en ver y en tratar de resolver, se la van a dividir en superficiales, que son a su vez las más frecuentes, y en profundas, que son las más graves. O sea, las dos son importantes, una porque son frecuentes y otras porque son graves. Bien, dentro de las faringomigdalitis agudas superficiales, ¿sí? Esto es, el concepto es que es un proceso inflamatorio superficial de la mucosa faríngea, ¿sí? Y de las amígdalas palatinas, que se manifiesta por una tumefacción y enrojecimiento, o sea, con signos de inflamación. Se las pueden clasificar en primarias, o sea, cuando el origen está propiamente en la infección o el proceso inflamatorio se origina propiamente en esa región, en la faringe y en las amígdalas, o secundaria cuando provienen de otra enfermedad, ¿sí? Avanzamos. Las primarias, las faringomigdalitis agudas superficiales primarias, estas son, como les decía recién, un proceso que la enfermedad asienta en las mismas fauces, ¿sí? O sea que el foco de infección está a nivel oral. Según su forma clínica, y esto es importante, esta clasificación es importante que la tengan en cuenta porque es lo que van a diferenciar ustedes en los que se le van a presentar. Se las clasifica en eritematosas o congestivas, ¿sí? También llamada angina roja, ya vamos a ver. La eritematopuláceas, ¿sí? La pseudomembranosa, la úlcero-necrótica y la vesiculosa, ¿sí? Dentro de las eritematosas o angina roja, que es la que vemos acá, generalmente es de causa viral. Eso es lo más importante que tienen que saber con respecto a esto, que son de causa viral, provocadas generalmente por un rinovirus o mixovirus, ¿sí? Se da generalmente en épocas de otoño-invierno. Hay un periodo de incubación de 1 a 3 días, pero después el paciente se manifiesta clínicamente con fiebre, generalmente afecta a los chicos, ¿sí? Personas, digamos, a niños y adultos jóvenes. Se manifiesta por fiebre, malestar general, astenia, ardor faríngeo, ¿sí? Moderada odinofagia y compromiso nasal con tos. Al examen físico vamos a encontrar congestión orofaringea, como se ve ahí la imagen, ¿sí? Con escaso compromiso acá en este caso de amígdalas. El diagnóstico es clínico generalmente, ¿sí? Ustedes cuando el paciente viene con fiebre, con dolor de garganta, o sea, odinofagia, y bueno, ese ardor a nivel faríngeo, tienen que realizar, o sea, la cavidad oral obviamente, y si ven este puntillado rojo bien inflamatorio, es lo característico de esta enfermedad. Como es una causa viral, generalmente el tratamiento es de sostén, digamos, es un tratamiento más sintomático, por eso se le da dieta. La dieta tiene que ser con una dieta líquida, que no sea ni muy fría ni muy caliente, ¿sí? A temperatura normal en lo posible, ambiente. Reposo, obviamente, porque el paciente tiene fiebre, eso le produce dolores musculares, astenia, dinamia. AINES, que son antiinflamatorios, no esteroides, como ibuprofeno, paracetamol, para ayudar un poco con el dolor, con la odinofagia que tiene y bajar un poco la fiebre. Y gargarismo con bicarbonato puede ser para ayudar también a desinflamar la zona en forma local. Ese es el tratamiento de sostén que se realiza en estos casos. El proceso dura alrededor de una semana, 10 días, y se va paulatinamente solo generalmente. ¿Estamos? Avanzamos. Luego, la otra forma de presentación de las faringomigdalitis agudas superficiales es la eritematopulácea, que esta es también muy frecuente, es provocada ya en este caso por bacterias, ¿sí? Aunque también puede ser provocada por virus, pero lo más frecuente es que sea por bacterias. Y dentro de esto tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo A en el 90% como causa de infección de esta región. También, como forma menos frecuente, puede ser provocado por neumococo, por el hemófilo influenza o por el estafilococo del grupo C y G.
Generalmente se dan brotes en comunidades cerradas que comparten, por ejemplo, el mate, algún vaso, ¿sí? Los chicos en la escuela, por ejemplo, o en la familia, ¿sí? Se contagia uno y empiezan a contagiarse los demás. Generalmente es de comienzo brusco, con intensa odinofagia, ¿sí? Se acompaña de fiebre, obviamente, voz gangosa por todo el proceso inflamatorio a nivel eh, faríngeo, ¿sí? Compromiso general, otalgia referida, ¿sí? Porque es tal proceso inflamatorio que, bueno, da un dolor a nivel de oído también. La lengua se vuelve saburral, que es consecuencia también de la fiebre del paciente. Halitosis, adenopatías a nivel submaxilares, ¿sí? Submandibulares, que generalmente al palparlas son dolorosas. En los niños, y esto es algo importante a tener en cuenta, se puede manifestar con dolor abdominal y náuseas debido a la poliadenopatía que ocasiona este proceso inflamatorio. En los niños, como el proceso generalmente es un poco más explosivo, más intenso, produce una inflamación de los ganglios mesentéricos, pudiendo ocasionar un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, por ejemplo, una inflamación a nivel apendicular. Acuérdense que en los niños el apéndice es un órgano linfoide, por lo tanto, también se inflaman estos procesos inflamatorios y puede simular una apendicitis. Es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. O un chico que viene con un dolor en fosa ilíaca derecha, siempre hay que mirarle la garganta para ver que no sea secundario a eso. ¿Estamos? En el laboratorio, obviamente, vamos a tener leucocitos elevados con predominio de polimorfos nucleares por la infección bacteriana, una eritrosedimentación acelerada. Hay unos procesos diagnósticos inespecíficos como la ASLO, ¿sí? Que es la antistreptolicina O, que es inespecífico, y la estreptocina, que es específico para el diagnóstico. Generalmente con el tratamiento adecuado tiene una evolución de 7 a 10 días, ¿sí? Con una restitución ad integrum, ¿sí? Completa, siempre y cuando el paciente cumpla el tratamiento. En caso que tenga el paciente comorbilidades que lleven a como inmunodeficiencia, un paciente obeso, diabético, puede evolucionar mal y dar manifestaciones a distancias. Por ejemplo, puede producirse una septicemia, ¿sí? Fiebre reumática secundaria a esta faringoamigdalitis, ¿sí? Glomerulonefritis postestreptocócica. Son manifestaciones a distancia y ya no en el periodo agudo, digamos, de la enfermedad. Entonces, lo que vamos a observar, ustedes ven ahí la foto, ¿sí? Vamos a ver que las amígdalas van a estar rojas, tumefactas, con un exudado purulento, ¿sí? Ese puntillado blanquecino confluente. En el velo del paladar, también en la ula y en la pared posterior de los pilares palatinos, también vamos a ver un petequiado, ¿sí? Que es característico de esta enfermedad. Eso es lo característico, y si ustedes comparan con la patología anterior, que era la angina roja, no se veían esas placas blancas que se ven en este caso. ¿Estamos? Seguimos. Entonces, principalmente el diagnóstico, generalmente esta es una consulta muy habitual en las guardias generales, en cualquier institución de atención de guardia, ¿sí? El diagnóstico generalmente es clínico, pero se puede hacer un cultivo de fauces si se quiere, o el test rápido para identificar el estreptococo. ¿Estamos? Mediante el hisopado. El diagnóstico diferencial, obviamente, con la faringitis viral, como habíamos hablado anteriormente, con la difteria, que es otro de los procesos inflamatorios también de la faringoamigdalitis, la mononucleosis infecciosa, que van a ver que es algo similar el cuadro clínico, con otras amigdalitis cultáceas provocadas por otros virus, por otras bacterias, perdón, no por el estreptococo, sino por estáfilo o por el neumococo. ¿Vamos? Seguimos. Dentro de las complicaciones de esta patología vamos a tener que pueden deberse a procesos supurados o no supurados, ¿sí? Dentro de los supurados, obviamente, significa que hay producción de pus o proceso inflamatorio agudo, donde dentro de eso tenemos el flemón periamigdalino o retrofaringeo. ¿Estamos? Es muy común, principalmente en los chicos, que por ahí
no cumplen con el tratamiento, que terminen evolucionando hacia una otitis media, por ejemplo, que aparte de tener la secreción purulenta, digamos, a nivel de las fauces, también tengan una otitis con secreción purulenta a nivel de los oídos. Y como complicaciones no supuradas, que son las que habíamos visto hoy, que se dan en forma a distancia, ¿sí? Tenemos la fiebre reumática, que es una complicación tardía que se da a los 7 a 9 días en el 3% de estas faringitis estreptocócicas, cuando no son tratadas adecuadamente. Y los órganos más afectados son el endocardio y las articulaciones, que ya vamos a ver cuáles son los criterios de diagnóstico, según los criterios de Jones. Luego tenemos la glomerulonefritis postestreptocócica, que se presenta también ya en forma más alejada, de 10 a 14 días del episodio de faringitis. El diagnóstico es por cultivo de fauces. Esto es importante en un paciente que consulte por un proceso, obviamente, de infección, de fallo renal, ¿sí? Insuficiencia renal, y siempre hay que interrogar si hace 2 semanas atrás no tuvo un proceso faríngeo que pueda ser la causa de ese proceso agudo a nivel urinario, renal, ¿sí? Dentro de los criterios diagnósticos de la endocarditis, de la fiebre reumática, tenemos, como dijimos, los criterios de Young, ¿sí? Que es para, que sirve como evidencia, obviamente, de infección procedente por el estreptococo del grupo A, ¿sí? Como diagnóstico de fiebre reumática aguda inicial, vamos a utilizar 2 criterios mayores o un criterio mayor con 2 menores. Ahora, si el proceso ya es recurrente, ¿sí? La fiebre reumática recurrente, se utilizan 2 criterios mayores o un mayor con 2 menores. O, acá se agrega, a diferencia del anterior, 3 criterios menores, ¿sí? ¿Cuáles son esos criterios? Y acá se va a diferenciar si es una población de riesgo o es una de riesgo bajo, perdón, o es una población de riesgo moderado o alto. Dentro de los mayores, en la población de riesgo bajo, vamos a tener lo que es la carditis, la poliartritis, la coria, el eritema marginado y el nódulo subcutáneo. Y en la población mayor, de riesgo moderado o alto, lo único que la diferencia del resto es que en vez de tener solamente poliartritis, también se puede observar la monoartritis o la monoartralgia. ¿Vamos? Y como criterios menores, vamos a tener en los pacientes de bajo riesgo la poliartralgia, la fiebre mayor de 38,5, la eritrosedimentación o el volumen de sedimentación globular mayor a 60 milímetros por hora, o la PCR, ¿sí? Mayor a 3 miligramos por decilitro. Otro criterio más es el intervalo PR prolongado según la edad. ¿Estamos? Y en las poblaciones de riesgo moderado alto, lo que lo va a diferenciar del anterior es que se acompaña de monoartralgia, no poliartralgia, sino monoartralgia también como criterio menor. Bueno, esos son los criterios de Jones que sirven para diagnóstico de fiebre reumática, que en los casos de infecciones post-estreptocócicas. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la faringoamigdalitis? Que es lo que estábamos hablando principalmente. El reposo, medida higiénico-dietética, lo mismo que lo anterior, o sea, líquidos no muy fríos ni muy calientes, principalmente más líquidos que sólidos, porque obviamente el paciente con la odinofagia no quiere deglutir mucho por el dolor al tragar. Hidratarse bien, que eso es importante porque la fiebre obviamente produce deshidratación. Antiinflamatorios, no esteroides, gargarismos, y como antibiótico terapia, obviamente, en este caso que es la causa bacteriana, se utiliza como primera indicación es la penicilina. Dentro de eso tenemos la fenoximetilpenicilina, 1.500.000 unidades cada 8 horas por 10 días, o la penicilina benzatínica intramuscular, que se hace si son pacientes menores de 15 kilos, 600.000 unidades, si pesa entre 15 y 45 kilos, 1.200.000 unidades, y si pesa mayor de 45 kilos, 2.400.000 unidades. En los pacientes aquellos que son portadores, que significa que al ser su hisopado se identifica el germen y aparte tiene recurrencia en las infecciones,
se le asocia a la penicilina lo que es la rifampicina de 300 miligramos cada 12 horas por 4 días, para tratar de erradicar esa bacteria. ¿Vamos? Seguimos. Bien. Continuamos entonces con la faringoamigdalitis. Seguimos con las agudas superficiales y en este caso las pseudomembranosas. Dentro de las pseudomembranosas, obviamente la característica que tienen que producen una pseudomembrana, ¿sí? Y de alguna manera ayuda, a ver, me mandan un mensaje. El tratamiento de la rifampicina sí es por vía oral, Marcelo, por vía oral. ¿Vamos? Bueno, dentro de las pseudomembranosas, obviamente el nombre lo dice, cuál es su característica, que es la formación de membrana o pseudomembrana, ¿sí? en la región de las fauces. Dentro de esto tenemos la difteria, provocada obviamente por el Corynebacterium difteriae, que provoca que lo que en realidad desencadena una doble infección. Por un lado la bacteria en sí, y por otro lado la liberación de una exotoxina que afecta no solamente a la región local, sino que cuando pasa a la sangre puede afectar al miocardio y al sistema nervioso, provocando síntomas ya más generales. Generalmente afecta a los niños entre 2 y 6 años. Hoy en día, obviamente, esta enfermedad está muy, obviamente, baja en su incidencia, porque obviamente está lo que es la vacunación con la triple bacteriana, que se da la DPT, digamos, que lo que se da para los chicos generalmente como prevención. Perdón. Bien. Como clínica vamos a tener la formación de pseudomembrana, que la característica que tiene la difteria es que esas pseudomembranas pueden llegar a producir una obstrucción de la vía aérea superior. Estas membranas son color blanca, acarada, adherente, ¿sí? Coherente, invasoras y reproducibles. O sea, si uno las quiere sacar, se vuelven a formar instantáneamente. Cuando la exotoxina pasa a la sangre, puede producir ya un síndrome más generalizado, acompañado por palidez de la piel, un cuadro subfebril con deglución dolorosa, con adenopatías, halitosis, taquicardia, disnea, ¿sí? Alteraciones neurológicas y parálisis del velo del paladar. Ahí ven ustedes en la foto, no sé si alcanzan a ver, la pseudomembrana esa que se forma ahí por delante del pilar anterior, ahí a nivel de las fauces. Ese pilar, esa membrana, si uno la toca y la quiere sacar, no lo va a poder sacar. Eso es lo que la caracteriza a esta enfermedad. Sí. El diagnóstico clínico, generalmente, se puede hacer cultivo, obviamente, examen directo, y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con otras enfermedades pseudomembranosas, ¿sí? Como la candidiasis, por ejemplo, y con otras enfermedades como la angina de Proud-Vincent y la mononucleosis infecciosa. ¿Vamos? El tratamiento se puede utilizar la antitoxina difterica, ¿sí? Que es solo para toxina circulante y no para la adherida a nivel celular. Antibiótico terapia, en este caso se usa también penicilina, ¿sí? Que benzatínica, de las mismas dosis que vimos anteriormente. Obviamente internación en estos pacientes porque son niños y hay que proteger la vía aérea porque tienen riesgo de, de provocar justamente la obstrucción de la vía aérea superior. Elías preguntaba si la penicilina intramuscular es única dosis. Generalmente sí, de acuerdo a la dosis que estuvimos viendo anteriormente, según el peso que tenga el paciente. Es única dosis. Dentro de otras faringoamigdalitis pseudomembranosa tenemos la candidiasis. Esto, bueno, como saben, la cándida forma parte de la flora normal de la cavidad oral, ¿sí? Del tracto digestivo, pero en ocasiones obviamente es oportunista y puede ocasionar trastornos inflamatorios. Como clínica lo que va a ocasionar es la odinofagia, ¿sí? Va a haber un puntillado en las fauces con formación de pseudomembrana de color blanco grisáceas, ¿sí? En el paladar, en la lengua, en las amígdalas, ¿sí? Que se puede ir extendiendo, inclusive si uno haría una endoscopía podría ver que esas membranas se extienden hacia el esófago generalmente. Obviamente que esto se da
en pacientes que están inmunodeprimidos o que han estado recibiendo un tratamiento antibiótico empírico por mucho tiempo, ¿sí? Por otras infecciones bacterianas. Eso hace que obviamente al erradicar todas las bacterias hace que los hongos aprovechen y se reproduzcan. Es muy común en los pacientes que están en terapia intensiva, por ejemplo, que están internados por una neumonía o por algún cuadro postoperatorio prolongado, que hagan este tipo de infecciones. La característica de estas pseudomembranas es que se desprenden fácilmente, ¿sí? A diferencia de la anterior, que eran más adherentes. El diagnóstico obviamente se hace por hisopado y por cultivo directo. El tratamiento habitual es con nystatina, que es un jarabe, ¿sí? Que se prepara 1 mililitro y se hace buche en el paciente, se hace los buches en la boca y luego lo traga. ¿Estamos? Porque, como les decía, generalmente se asocia a candidiasis a nivel esofágico también, y eso hace que ya al tragarlo ayuda también a tratar la candidiasis esofágica. Si es mucho lo que tiene el paciente de candidiasis, se puede asociar un tratamiento vía oral de fluconazol, ¿sí? Que se utiliza de 150, generalmente en una persona adulta, 150 miligramos una vez por semana por 4 semanas. Se puede hacer gárgaras con bicarbonato también para aliviar un poco la inflamación. ¿Estamos hasta acá? En los niños también se da, obviamente, la candidiasis oral. Eso hay que, también llamado, ¿cómo lo llaman a esto? Lo que se ve ahí, eso blanco. Como signo clínico es el Muguet, ¿ok? El Muguet. ¿Vamos? En los niños hay que diferenciar que no sea leche. Hay muchas veces que la leche de los chicos, depende cómo la preparen, si es leche en polvo, qué sé yo, que puede dejar como esas pseudomembranas, pero obviamente que si se acompaña de toda la clínica que estamos hablando, es para pensar que es una candidiasis. Sí. Otra de las faringomigdalitis pseudomembranosa es la angina úlcero-necrótica de Plaut-Vincent, ¿sí? Que la habíamos nombrado cuando Maxi presentó el caso el otro día. Esta es ya una lesión más localizada en una amígdala y asociada a una gingivoestomatitis úlcero-membranosa, ¿sí? Si ustedes ven ahí en el dibujo superior, en la imagen superior, como las encías están como en la parte inferior de esas encías, se ven como que están comidas, como que están bien rojas, inflamatorias, como que se van formando como pequeñas úlceras, y abajo ustedes ven como en una amígdala, que es la amígdala palertina en ese caso, cómo se forma esa úlcera, digamos, por eso se la llama así úlcero necrótica, ¿sí? Se da en adultos jóvenes, no es contagiosa, está asociado con un mal estado dentario, producido por el Fusobacterium y la Borrelia botulisenti, y ahí su nombre, digamos. El diagnóstico es por dolor leve, a nivel unilateral, subfebril el paciente, con una placa friable blanquecina sobre la amígdala, que se desprende fácilmente y deja una úlcera necrótica, como ustedes ven ahí en la imagen inferior. Se acompaña de adenopatía, obviamente, submaxilares, del mismo lado, el diagnóstico clínico y por cultivo directo. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades pseudomembranosas o por un carcinoma epidermoide de amígdala, ¿sí? El tratamiento es como los anteriores, como es provocado por una bacteria, se usa también la penicilina, ¿sí? O con topicaciones de nitrato de plata. ¿Estamos? Y luego las medidas generales que veníamos hablando con las otras enfermedades también. ¿Sí? Ahora pasamos a las faringomigdalitis agudas, superficiales, pero las vesiculosas, ¿sí? Dentro de las vesiculosas vamos a tener el herpes como uno de los causantes más frecuentes. El herpes, que saben ustedes, provocado por un virus, ¿sí? Va a ser de comienzo explosivo generalmente, acompañado de fiebre, malestar general, decaimiento, y esas placas, esas vesículas, obviamente son dolorosas y se acompañan de disfagia y odinofagia. Lo que vamos a observar a nivel de las fauces
son vesículas que son perladas, rodeadas obviamente de una mucosa congestiva por el proceso inflamatorio, que cuando se rompen esas vesículas dejan una erosión en el epitelio con un exudado amarillento, ¿sí? Que hay que hacer diagnóstico diferencial con las pseudomembranas. Se puede acompañar con un herpes labial o nasal, ¿sí? Generalmente es benigno la evolución y dura alrededor de 7 a 10 días. El diagnóstico es clínico, el tratamiento es con medidas generales, higiénico-dietéticas, lo mismo que las anteriores, con AINES, gargarismo y con antivirales, que se pueden usar en forma tópica o en forma vía oral, ¿sí? Dentro de los antivirales tenemos el aciclovir, que el tópico se usa cuando se acompaña de herpes labial o nasal, ¿sí? Y se aplica una vez por día. Y el aciclovir vía oral, la dosis es de 5 miligramos por kilo, ¿sí? Cada 8 horas por 5 días, ¿sí? Esa es la dosis habitual que se utiliza en estos pacientes. Luego tenemos lo que es la herpangina, dentro de otras amigdalitis vesiculosas. La herpangina es provocada por el Coxsackie, ¿sí? En niños pequeños generalmente, se da en forma epidémica, ¿sí? O sea, no solamente afecta a uno, sino se contagian varios. Es de comienzo brusco, febril, acompañado con cefaleas, náuseas, vómitos, diarrea, astenia, que a las 48 horas evolucionan a vesículas en el paladar blando que respeta las encías y las amígdalas. O sea, como ustedes ven ahí en la imagen, solamente afecta al paladar blando. Se ven esas pequeñas vesículas bien primero blanquecinas, perladas, como hemos visto anteriormente, y que después, bueno, dan ese color rojo intenso en la mucosa que rodea a estas vesículas. Causa viral, el tratamiento es sintomático, principalmente. ¿Sí? Seguimos. Bueno, ahora pasamos a las faringoamigdalitis agudas, pero superficiales también, pero secundarias. Hemos visto las primarias y ahora vemos las secundarias. Dentro de esto tenemos las provocadas por el virus de Epstein-Barr. Dentro de esto la mononucleosis infecciosa. Ustedes ven ahí abajo la imagen, ¿sí? Cómo se desarrolla eso, que da unas pequeñas unas placas blanquecinas muy parecidas a las que hemos visto hoy dentro de la eritematocultasa. Clínicamente se van a manifestar como un cuadro generalizado, con fatiga, fiebre, obviamente faringitis, adenomegalia generalizadas, a diferencia de las otras que eran submandibulares solamente. ¿Verdad? Si uno le palpa los ganglios de la cadena yugular van a estar inflamados, los axilares pueden estar inflamados, los ganglios inguinales también, acompañados generalmente de hepatoesplenomegalia. Esa es una de las características que tiene el virus de Epstein-Barr. Diagnóstico, obviamente, en el laboratorio vamos a tener una leucocitosis a predominio de linfocitos, ¿sí? Linfocitos atípicos, y se puede hacer el monotest como diagnóstico, ¿sí? El tratamiento en estos casos también es sintomático, pero obviamente hay que prestar atención en estos pacientes porque se pueden descompensar, ¿sí? Afecta generalmente a pacientes inmunodeprimidos. Avanzamos. Otra de las faringoamigdalitis secundarias tenemos la escarlatina. La escarlatina es provocada también por el estafilococo beta hemolítico del grupo A, que lo que va a liberar es una toxina que es la toxina eritrogénica. Va a dar síntomas locales y generales, ¿sí? Es de inicio brusco, con fiebre, escalofríos. Fíjense que todos se manifiestan igual, con fiebre, escalofrío, angina roja, dolorosa, con odinofagia, bueno, todos los mismos síntomas, en general todo tiene lo mismo. Pero cuando son secundarias, generalmente se acompaña de otros síntomas que vienen de forma general, ¿sí? Por ejemplo, pueden tener vómito. Acá la característica de la escarlatina es la lengua aframbuesada, ¿sí? Ya vamos a ver una imagen. El paladar va a tener lesiones puntiformes y petequias. El exantema que presenta es generalizado, puntiforme y sin espacios, ¿sí? De piel sana, de aspecto áspero generalmente. Se acompaña también de adenopatías
submaxilares y cervicales. Como la causa de la escarlatina es una bacteria, el tratamiento también es con antibióticos y en este caso la penicilina como primera elección. Ahí ven la imagen, ¿sí? Cómo esa lengua frambuesada es característica, ¿sí? de la escarlatina. Entonces, eso es lo que tienen que diferenciar principalmente. Esa lengua frambuesada en un niño, tienen que pensar en escarlatina, ¿sí? Bien, seguimos. Otra de las enfermedades, o sea, de las faringoamigdalitis secundarias que estamos hablando, tenemos provocadas por el virus del sarampión. El virus del sarampión es un virus de RNA, ¿sí? Tiene 3 fases, tiene un periodo de incubación de 10 a 12 días, luego presenta los síntomas prodrómicos, ¿sí? El triple catarro, que es característico, y luego el exantema macular y o maculopapuloso. ¿Vamos? Manifestaciones clínicas: faringia, va a tener enrojecimiento difuso a nivel de las amígdalas y el paladar, las manchas de Koplik, ¿sí? Al tercer día generalmente, y erupciones cutáneas. El diagnóstico es clínico, se puede hacer el IgM, ¿sí? Para confirmar, ¿sí? Que habla de un proceso agudo, y puede dar otras complicaciones, no solamente a nivel faringoamigdalino, sino también a nivel como una otitis media aguda, una neumonía, encefalitis. Esos ya son complicaciones del sarampión. La profilaxis, obviamente, hoy en día está la triple viral o la inmunoglobulina en los pacientes que son susceptibles. El tratamiento siempre es sintomático. Sí. La rubiola es otra de las faringoamigdalitis secundaria, también es un virus de RNA y da una enfermedad también exantemática como la que vimos anteriormente. Tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días y las manifestaciones clínicas son también una congestión a nivel de la fauces, pero con poco compromiso amigdalino, adenopatías y un exantema que desaparece en 3 días. También hay una vacuna para la rubiola, que prácticamente está erradicada según las últimas noticias, y el tratamiento es de sostén. Seguimos. Bueno, ahora pasamos a lo que salimos de las faringoamigdalitis agudas, que ya, como vimos anteriormente, se las dividía en agudas y crónicas, y dentro de las agudas podían ser primarias o secundarias, que es lo que terminamos de ver. Ahora pasamos a lo que son las faringoamigdalitis crónicas, ¿sí? La faringoamigdalitis se da en el adulto, ¿sí? Hay factores predisponentes, obviamente, para tener esta faringoamigdalitis, como ser los irritativos locales, como el reflujo gastroesofágico, ¿sí? La exposición a los tóxicos, el tabaquismo. Todo eso, obviamente, produce un proceso inflamatorio a nivel orofaringio que desencadena estos procesos inflamatorios en forma crónica. También alteraciones en el aire inspirado, infecciones bucodentales, otorrinolaringología, obesidad, inmunodeficiencia. Manifestaciones clínicas son sensación de cuerpo extraño, en forma crónica, ¿sí? Sequedad y prurito faríngeo. Se las clasifica en 2 tipos, básicamente, en las faringitis atróficas o la hipertrófica. La atrófica, vamos a ver una mucosa fina y translúcida, con ardor matinal, o la hipertrófica, acá hay un engrosamiento de la mucosa que se encuentra congestiva, va a haber una hiperpoblación de nódulos linfáticos, ¿sí? También se llama tercer pilar, y una secreción espesa en la pared posterior. El tratamiento es la identificación y la supresión de los factores desencadenantes principalmente. ¿Estamos? Bueno, ahora pasamos a lo que son faringoamigdalitis profundas. A ver, ¿vos no tenés una foto anterior? No. Yo te mandé otro Power con otra imagen. Pero bueno, no importa, no importa. Avanzar a la próxima, que quiero hacer una... Eso, bien. Para hablar de las faringoamigdalitis profundas, son las que se van a producir principalmente en el espacio perifaringio. El espacio perifaringio, ¿sí? Es un espacio que se va a ubicar, como su nombre lo indica, alrededor de la faringe, principalmente en las regiones laterales y posterior a la faringe.
Había otra imagen que lo puse en otro Power que no, bueno, por lástima no le llegó a Nando, pero no importa, ahí se va a entender igual. Esto es un corte que está partido por la mitad. Lo que se ve en verde es la faringe, ¿ok? Con lo que se ve así en forma dentada es las adenoides, ¿sí? De la faringe, ¿sí? O amígdala faringe. ¿Estamos? Después, arriba y a la derecha vamos a ver el hueso maxilar, la rama ascendente del maxilar, con sus músculos. El externo es el músculo macetero, el que está por dentro es el pterigoido interno, ¿sí? Luego, esto para identificar, para poder dividir lo que es el espacio perifaringeo, ¿sí? Hacia atrás, en la parte media y abajo, ¿sí? Vamos a ver el cuerpo vertebral con los músculos prevertebrales. No sé si vos le podés ir mostrando, Ando, con una flechita ahí si tenés. Como es lo que es el cuerpo vertebral con músculos prevertebrales. A los músculos prevertebrales los rodea una fascia que es la fascia cervical profunda, ¿sí? Que eso vendría a ser la línea negra que rodea ese músculo. ¿Se ubican cuál es vendría a ser el número 1 dentro de las flechas ahí que están enumerados? Ese es el cuerpo vertebral. ¿Se entiende? Lo que rodea el cuerpo vertebral, esto es un corte a nivel de la segunda cervical aproximadamente, de C2, ¿sí? Lo que rodea es el músculo prevertebral, ¿sí? Con su fascia, que es la fascia cervical profunda. Bueno, entonces, por detrás, que vendría a ser el número 10 y 11, ¿sí? A detrás y a la derecha vamos a tener en el medio lo que es la apófisis mastoides, y por fuera, el número 10, vendría a ser el músculo esternocleidomastoideo, y por dentro el músculo digástrico, la inserción del músculo digástrico. Todo eso, si ustedes rodean, tomando en cuenta la pared externa de la faringe, el hueso, la vértebra con los músculos prevertebrales, siguiendo por la apófisis mastoide con los músculos macetero y digástrico, siguiendo por la piel y ascendiendo hacia la rama ascendente del maxilar con sus dos músculos, todo ese espacio es el espacio perifaringeo. ¿Se entiende? ¿Entendieron, chicos? ¿Qué durmieron? Sí, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto va a estar rodeado por una fascia, ¿sí? Que es la fascia cervical profunda, que va a hacer dividir al espacio perifaringeo. Si nosotros tomamos en cuenta desde los músculos prevertebrales, hay algo negro que va hacia la faringe, ¿sí? Esa línea se llama tabique sagital. Y lo que hace ese tabique sagital es dividir el espacio perifaringeo en dos partes. Uno que es el laterofaringeo, ¿sí? Por delante, y otro el retrofaringeo, ¿sí? El retrofaringeo es importante porque es un espacio célulo-adiposo acompañado de vasos binarios prevertebrales y de ganglios linfáticos. La característica que tiene este espacio retrofaringeo es que se acompaña hacia abajo, hacia arriba, el límite está a nivel del hueso occipital, ¿ok? Y hacia abajo se va a acompañar hasta el tórax, tiene una continuidad con el espacio célulo-adiposo en el espacio, en el mediastino posterior, ¿sí? Retroesofágico sería. ¿Estamos? Entonces, cualquier proceso infeccioso inflamatorio que ocurra en este espacio puede ir hacia el tórax. ¿Se entiende? En el espacio laterofaringeo, ahí vamos a tener que se va a extender desde esa lámina sagital que yo le hablé anteriormente, que lo dividía del retro con el laterofaringeo. Vamos a tener que sale por delante de lo que es la carótida interna que se ve ahí, donde está algo como una flor, que es el número 9, que es la apófisis estiloides con los músculos periestiloideos. Esos músculos son el estilogloso, el estilodioideo y el estilofaringeo, ¿sí? La apófisis estiloide es una prolongación del hueso temporal, ¿sí? Todo eso negrito que rodea por delante a la apófisis estiloide, ¿sí? Y a los músculos periestiloideos, y se extiende hacia el lateral pasando por delante del músculo digástrico, de la apófisis mastoides y del músculo esternocleidomastoideo,
todo eso negrito, esa línea negra, va a dividir al espacio laterofaringeo en un espacio preestiloideo y en un espacio retroestiloideo. ¿Estamos? El espacio retroestiloideo es lo que está por detrás de esto justamente, y lo que va a contener es, esto es muy importante, es a los grandes vasos y nervios del cuello, que son la arteria carótida interna, ¿sí? La yugular interna y los nervios que van el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿sí? Van acompañando a este paquete vasculonervioso sería, y hay ganglios obviamente retroestiloideos, ganglios linfáticos a ese nivel también. En el espacio pre-estiloideo vamos a tener lo que es la celda parotidia, ¿sí? Que lo que rodea ahí ese acúmulo, digamos, de tejido que te ven de color blanco, eso es la glándula parótida, ¿sí? Donde vamos a encontrar lo que es la arteria y la vena, la arteria, perdón, carótida externa y, y la vena yugular externa, ¿sí? También vamos a encontrar el nervio facial, que es esa liñita, que es el número 7 que se ve ahí. Ese es el nervio facial, y también van a haber otros nervios que son las ramas del maxilar inferior, ¿sí? El nervio auriculotemporal principalmente. Entonces, ahí vemos cómo encontramos el espacio perifaringeo, laterofaringeo, perdón, en un espacio preestiloideo y uno retroestiloideo. Eso es lo importante de este espacio perifaringeo. ¿Se entendió hasta ahí? Espero que sí. El límite interno del espacio laterofaringeo va a ser la pared de la faringe, y acá lo que es esa cosa dentada, ¿sí? Es lo que son las amígdalas faringea o adenoides faringea, ¿sí? En el espacio retrofaringeo vamos a tener la pared posterior de la faringe como límite anterior. Bueno, continuamos. Volvé para atrás, vos Maxi. Dos para atrás. Otra vez. Eso. Entonces, dentro de las faringoamigdalitis profundas, son las que van a afectar al espacio perifaringeo, ¿sí? Dentro de esto tenemos el espacio, el flemón periamigdalino y el flemón retrofaringeo. ¿Está? Esto ocasiona obviamente un aumento brusco del tamaño del área afectada, que se da de forma progresiva y dolorosa, con contractura de los músculos estriados adyacentes, ya sea el músculo esternocleidomastoideo, el macetero, generalmente el pterigoideo interno, y esto lo que va a ocasionar obviamente al contraerse estos músculos es un trismo, el paciente no va a poder abrir la boca. Ese es uno de los signos característicos que van a encontrar en estos pacientes. El trismus, que es secundario al proceso inflamatorio perifaringeo. Obviamente, al haber pus en esa región, obviamente al estar en contacto con grandes vasos y al poder extenderse en forma descendente o ascendente, va a ocasionar síntomas de sepsis, ¿sí? Fiebre, malestar general, decaimiento. Obviamente, si uno le hace un laboratorio, va a encontrar la fórmula con una leucocitosis, con una fórmula desviada hacia la izquierda, acompañada de disfagia o dinofagia, generalmente a todos estos síntomas. Avanzamos. Otro más. La etiología generalmente puede darse por gérmenes aerobios o aeróbicos, ¿sí? Dentro de los aeróbicos tenemos el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que es lo más frecuente, que es secundario a la faringoamigdalitis erythematocultácea, que habíamos visto anteriormente, como una de las complicaciones, ¿se acuerdan? Dentro de las complicaciones de la faringoamigdalitis aguda, erythematocultácea, teníamos en supuradas y no supuradas. Dentro de las supuradas teníamos el flemón perifaringeo, ¿se acuerdan? Bueno, otros gérmenes, como otros cocos gram negativos, con M, en los pacientes obviamente que estén hospitalizados o diabéticos, donde obviamente aprovechan estas bacterias para provocar infección. Y si se llega a provocar una infección por gérmenes anaeróbicos, ahí sí que estamos en problemas, porque son muy agresivos. Los causantes son los bacteroides,
los Leptostreptococcus, Fusobacterium, el Clostridium también puede aparecer, y la verdad que el paciente tiene un estado de sepsis generalizado, obviamente, que lo puede llevar a la muerte porque es muy agresivo generalmente, y la característica que vamos a ver es que al ser anaeróbico, la infección va a tener aire, entonces uno al palpar el espacio por detrás de la mandíbula, si uno palpa, ¿sí? Y en las paredes laterales del cuello va a ver como que crepita, ¿sí? Esa crepitación obviamente obedece a la causa provocada por los gérmenes anaeróbicos. Puede ser secundario a infecciones faríngeas, como estábamos viendo recién, como las faringoamigdalitis, o secundario a enfermedades odontógenas, que es muy común también verlo, como caries o gingivitis. Otras causas pueden ser estomatitis, adenitis de glándulas salivales mayores, traumatismo, mastoiditis, o intervenciones quirúrgicas a nivel otorrinolaringológico que pueden provocar esta infección, ¿sí? Que son los flemones periamigdalinos. Seguimos. Se lo clasifica, como dijimos recién, a la faringitis profunda en periamigdalino, retrolaringio o laterofaringio. ¿Sí? Faringio, laterofaringio. Seguimos. El flemón periamigdalino es una infección comprendida entre la cápsula y la fosa amigdalina. ¿Sí? Generalmente a punto de partida de una amigdalitis cutácea, como vimos anteriormente, y menos frecuente a causa odontógena. Se acompaña de odinofagia progresiva, que no responde al tratamiento, ¿sí? Porque acá la enfermedad ya avanzó. Hay un desplazamiento de la amígdala hacia la línea media. Si uno abre la boca del paciente y mira, va a ver que está desplazada la fauce, digamos, hacia la línea media, la amígdala que está afectada, con abombamiento del pilar anterior, que ocasiona disfagia, una voz gutural, dice, cialorrea, fiebre y trismo. El trismo es característico por la infección del espacio perifaringio que produce contractura de los músculos masticadores. Obviamente adenopatía cervical. Seguimos. Eso es lo que pueden ver como abombamiento. No sé si alcanzan a ver ahí la amígdala que está con placas y todo, que está como abombando. Al lado está lo que es el velo del paladar, ¿sí? La úvula, ¿sí? Que está como apretada por esta amígdala que está abombada. ¿Sí? Seguimos. El tratamiento se puede hacer, obviamente, el drenaje, se hace por una punción de la zona más declive y fluctuante, se hace drenaje de la colección, se puede administrar antiinflamatorios, esteroides como dexametasona y antibióticos, obviamente. Se hace un seguimiento y luego que el paciente se restablece de esta enfermedad, hay que hacer lo que es la amidalectomía, ¿sí? Después de 30 a 40 días del proceso. Seguimos. El flemón retrofaringio es el que está entre el cuerpo vertebral y músculo prevertebrales y la cara posterior de la faringe, el espacio retrofaringio. ¿Sí? Generalmente es por trauma, por una intubación, por cuerpos extraños. ¿Sí? Es más frecuente en los lactantes, que por ahí se ponen cosas en la boca y se lastiman la orofaringe. El diagnóstico es abombamiento, acá en este caso, de la pared faríngea posterior, rigidez de nuca, acuérdense que va a estar afectado acá los músculos prevertebrales, por lo tanto el paciente va a tener una rigidez de nuca, mal estado general, disfagia dolorosa, se puede acompañar de disnea, propagación al mediastino, que es lo que habíamos visto anteriormente, porque hay una continuidad del espacio retrofaringio con el espacio retroesofágico. Los focos infecciosos pueden ser nasales, las adenoides, la faringe. El paciente acá en este caso siempre debe estar internado, como en el caso anterior también. Se hace drenaje quirúrgico, antibióticos. Se trata siempre de hacer cultivo de todos estos procesos para identificar el germen causante y hacer antibiótico-terapia más específica, dirigida. Continuamos. A nivel del examen físico, vamos a ver un abombamiento y lateralización de la pared posterior de la faringe. Se puede hacer una radiografía de cuello en perfil, y ahí vamos a ver cómo el espacio retrofaringeo está
ocupado por algo que desplaza la faringe hacia adelante. Y bueno, como vimos anteriormente, la antibiótico terapia debe ser endovenosa porque el paciente debe estar internado con drenaje. La vía de abordaje puede ser transoral o por vía transcervical, digamos, externa. ¿Sí? Continuamos. Ahora, cuando la afectación es laterofaringia, como habíamos dicho hoy, podría ser laterofaringia, el espacio laterofaringio puede ser preestiloideo o retroestiloideo. El espacio preestiloideo, ¿sí? Acá va desde la base del cráneo hasta la arcada mandibular. Las infecciones generalmente son odontológicas, por propagación, ¿sí? Se acompaña de odinofagia, desviación mandibular también, mal estado general, fiebre. También se va a acompañar de trismo, ¿sí? Que acá no lo nombra, pero es lo que hemos visto hoy. Y el drenaje, obviamente, el drenaje de la colección, obviamente, acompañado de antibiótico terapia. Ahora, el siguiente, en el laterofaringio retroestiloideo, acá lo que está afectado es el espacio vasculonervioso del cuello, ¿sí? Va a haber una absedación ganglionar, ahí están también los ganglios de la cadena yugular, ¿sí? Es infrecuente, pero es grave, produce parálisis de pares craneales que iban desde el 9, el 10, el 11 y el 12 por este espacio, dando un síndrome que es el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿sí? Secundario a este proceso inflamatorio, porque también se afecta a la cadena simpática, ¿sí? Paracervical. El dolor, como clínica va a haber un dolor subauricular con tortícolis, ¿sí? Por contractura acá del espacio laterofaríngeo que produce contracción de los músculos esternocleidomastoideo y digástrico, ¿sí? Si uno revisa las fauces lo va a ver, parece normal, ¿sí? Porque acuérdense que está separado este espacio por esos tabiques que habíamos visto identificado anteriormente, que pasaban por delante del diafragma estiloideo y por el tabique sagital retrofaringeo. En la radiografía de cuello se puede ver obviamente el espacio ocupado, desplazamiento obviamente de las estructuras de la vía aérea y de la faringe. Y lo ideal acá en estos casos es hacer una tomografía donde vamos a observar el macizo facial y de cuello con la afectación obviamente y la colección en esta región. El tratamiento es el drenaje también que se hace por delante del esternocleidomastoide para entrar en este espacio que es el espacio retroestiloideo. Seguimos. Como dijimos, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Se puede hacer ecografía, que también va a identificar la colección, la tomografía computada, que es el de elección, o resonancia magnética en los casos donde quede alguna duda, digamos, diagnóstica. Tratamiento quirúrgico con antibiótico terapia, parenteral, penicilina, en lo posible, ¿sí? Con metronidazol o clindamicina, ¿sí? Porque generalmente hay que cubrir los gérmenes anaeróbicos, ¿sí? El tratamiento quirúrgico es la punción y drenaje, y luego la amigdalectomía más adelante, que bueno, que están en controversia si se realiza o no. Porque no sabemos si la causa fue de ahí o no. ¿Sí? Seguimos. Complicaciones, como la que vimos anteriormente, porque tiene comunicación a través de la cadena. Recuerden que este es el espacio donde se encuentra el paquete vasculonervioso del cuello, por lo tanto tiene continuidad hasta el mediastino, en este caso hasta el mediastino medio, ¿sí? No como el retrofaringeo que iba al mediastino posterior. Por lo tanto puede ocasionar mediastinitis, que eso obviamente es algo grave, complicaciones vasculares como trombosis de la vena yugular interna, ¿sí? Que se lo va a identificar como un cordón indurado, doloroso por delante del esternocleidomastoideo, celulitis cervical difusa, que puede ser una celulitis gangrenosa o adenoflemonosa, que bueno, que generalmente acompaña toda la clínica de este proceso infeccioso, digamos, de laterofaringe. Ahí vemos algunas imágenes, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ven cómo el pilar posterior está bombado,
¿sí? En la imagen de la derecha ven la amígdala como está desplazada hacia la línea media, apoyándose sobre la úvula. Entonces eso habla de que puede haber un proceso subyacente periamigdalino. ¿Sí? Ahí vemos otras imágenes. En la derecha vemos como la faringoamigdalitis eritematoputácea, por ejemplo, ¿sí? Esas placas blancas que hemos visto anteriormente. Seguimos. Como tratamiento que habíamos visto anteriormente, uno de los tratamientos quirúrgicos más utilizados era la amigdalectomía. ¿Sí? La amigdalectomía, pues las indicaciones son absolutas, que hay que hacerlas siempre, son en los niños que padecen un corazón pulmonar crónico o en las apneas durante el sueño. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de las apneas? Bueno, una de las causas puede ser la hipertrofia de las amígdalas como causa de obstrucción de la vía aérea superior. Y otras indicaciones son las indicaciones relativas como infecciones recurrentes que estábamos viendo recién, o el flemón periamigdalino, ¿sí? De causa amigdalina que vimos recién. Un segundo episodio de flemón también no amigdalino, halitosis acentuada, posible absceso, proceso maligno también, que da cierta asimetría a nivel de las amígdalas, hipertrofia de causa de obstrucción de la encrucijada aerodigestiva, como vimos anteriormente en la clase pasada. Las contraindicaciones absolutas no posee, pero sí existen contraindicaciones relativas, como alteración en la hemostasia, que se puede corregir, divisiones velopalatinas, o alergias. Acá les muestro un poquito qué instrumental se utiliza para hacer la amigdalectomía, que son una cánula de aspiración, un frontoluz, una abreboca, un amigdalótomo, perdón, de Daniels, ¿sí? Un tira amígdalas, un bisturí, una espátula, bueno, tijeras, pinzas de hemostasia y un adenótomo. Un adenótomo para hacer ya la adenectomía. Ahí ven los instrumentales, el de arriba es el amigdalótomo, ¿sí? Lo que está abajo y a la izquierda son la espátula y el abreboca, ¿sí? Esas de distintos tamaños, obviamente, de acuerdo a si es un niño o un adulto. Y bueno, con eso se hace lo que es la amigdalectomía. ¿Sí? Lo que ven ahí abajo, arriba, perdón, en la imagen de arriba, que tiene como un aro, eso en realidad es una guillotina, por ahí adentro pasa la amígdala y luego se enrosca desde el otro lado y eso es lo que va avanzando y va como cortando la amígdala. ¿Sí? En la siguiente vemos los adenótomos, ¿sí? Para la cirugía de las adenoides. Son como una especie de legra que se utiliza en las adenoides. Seguimos. Las técnicas son por disección o con amigdalótomo de Daniel, por criocirugía, con electrocoagulación o láser, las distintas técnicas para hacer la amigdalectomía. Esa es la técnica con el amigdalótomo, ¿sí? Se coloca el abreboca y después, obviamente, el amigdalótomo para pasar la amígdala por esa región, por ese, ¿sí? Por el aro ese que le mostraba anteriormente, ¿sí? Ayudando siempre con el dedo índice para poder invocarlo en esa región. Se lo pone de un lado y después se gira hacia el otro lado, el amigdalótomo, y ahí queda expuesta la amígdala. Seguimos. Ahí en la imagen de arriba se ve cómo la amígdala está pasando por el anillo ese del amigdalótomo. Y luego se va progresando desde atrás, se va enroscando de alguna manera y eso va cerrando esa guillotina que lo termina seccionando seccionando la amígdala. Seguimos. Hay que hacer control de sangrado mediante una compresión, primero con una gasa, electrocoagulación o ligadura, si hay algún vaso visible, digamos, que esté sangrando, tratar de ligarlo. Se puede hacer sutura mediante aproximación de los pilares, ¿sí? Para también hacer hemostasia. Complicaciones, la hemorragia es una complicación frecuente en estos casos. Suele pasar de que en la cirugía queda todo bien, todo con hemostasia, con electrocoagulación, pero a las 72 horas el chico empieza con sangrado. Eso suele ocurrir cuando uno hace electrocoagulación, se forma como una escarita, ¿sí? de la electrofulguración que provoca, y luego a las 72 horas cae esa escarita y eso hace que pueda reactivarse el sangrado.
Generalmente el sangrado es más leve, se controla solamente y no trae mayores consecuencias, pero bueno, hay que estar atento. Puede haber traumatismo dentario, heridas del velo del paladar, o lesiones de los espacios faringeos que pueden provocar las complicaciones que vimos anteriormente del espacio perifaringeo. Como dijimos, bueno, secundarias son la hemorragia y las infecciones, que estamos hablando recién. Seguimos. Bueno, esto avanzo. No quiero detenerme en esto. La adenoidectomía es otra indicación en estos casos que se hace. Las indicaciones son la obstrucción ventilatoria, generalmente en los niños que tienen la respiración oral, digamos, uno ve cuando duerme un niño que duerme con la boca abierta, eso habla de que las adenoides que están ubicadas a nivel de la rinofaringe están hipertróficas, entonces el niño tiene que respirar por la boca, ¿sí? Y eso generalmente uno lo observa cuando duermen habitualmente, que duermen con la boca abierta. Una obstrucción de la coana a nivel coanal, ¿sí? Que esté comprobado obviamente por fibroscopía. La otitis media aguda recidivante o seromucosa, ¿sí? Eso también, porque a ese nivel, a nivel de la fosita de Rosenmüller, que es donde está la desembocadura de la trompa de Eustaquio, es donde se encuentran las adenoides, ¿sí? Seguimos. Para hacer esto, bueno, la técnica es, se coloca el abreboca, ¿sí? Y ahí con los adenótomos que vimos anteriormente, se hace como un legrado, se ahí ven en la imagen, a nivel de la rinofaringe se va sacando las adenoides, ¿sí? Se va como legrando de alguna manera. Seguimos, y ahí ven cómo va bajando, ¿sí? Lo emboca también en el orificio y ahí desciende para ir sacando las adenoides en este caso. ¿Sí? Obviamente que provocan sangrado, obviamente que eso hay que controlarlo haciendo hemostasia por compresión generalmente. Seguimos. Las complicaciones, bueno, hemorragia, infecciones, puede haber recidiva de las adenoides, ¿sí? Seguimos. Obviamente en los casos de amigdalectomía o adenodectomía, la dieta debe ser líquida, ¿sí? El primer día con una dieta líquida fría, generalmente no tomar cosas frías, calientes, porque si no se inflama y duele, antiinflamatorio, ¿sí? Y se da antibiótico también por una semana. Bueno, hasta aquí llegamos con esto. Espero que le haya servido.